Los usuarios de simulación Monte Carlo suelen tener una pregunta en común. ¿Cuántas iteraciones debo ejecutar en una simulación? Como casi todo en la vida, todo depende. En este caso, depende de varios factores como la complejidad del modelo, es decir, el número de variables, sus relaciones, correlaciones, formas de las distribuciones, etc. La disponibilidad del tiempo y la precisión requerida en las respuestas, técnicamente conocido como la convergencia del modelo. En general, cuantas más iteraciones se ejecuten, más tiempo llevará y más precisas serán las respuestas de salida. Además, depende de qué son los resultados que le interesan más. Con nuestro ejemplo de riesgo operacional, vamos a ilustrar estos conceptos y finalmente llegar a una respuesta satisfactoria. Nos centramos aquí en la única variable de salida, la celda de pérdida en B18. Si tuviera que ejecutar solo 100 iteraciones, mi histograma se vería así. Con 200 iteraciones, el cual es el número máximo de iteraciones permitidas en la versión estudiantil de DT Simulator, el histograma comienza a suavizarse. Los huecos comienzan a llenarse y comienza a verse una representación más estable y sólida de su salida simulada. 500 iteraciones producirán el siguiente histograma. 1000 iteraciones producirán el siguiente histograma. Con 10.000 iteraciones, el proceso mostraría un histograma mucho más suavizado y convergente. Sin embargo, llega un momento en que, al aumentar el número de iteraciones, la suavidad del histograma o la convergencia no necesariamente aumenta de manera significativa. Eche un vistazo al histograma simulado después de 50.000 iteraciones. Cuantas más iteraciones agregue a su proceso, más estable será su curva y especialmente sus estadísticos. Algunas estadísticas como la media y la mediana convergen rápidamente. Otros, como los percentiles extremos, tienden a requerir más iteraciones para estabilizarse. Sin embargo, cuantas más iteraciones, más tiempo requiere el proceso. Generar 200 iteraciones, el límite máximo en la versión gratuita de DT Simulator, solo tomará 4 o 5 segundos en mi computador para este modelo en particular. 50.000 iteraciones tardará más de 16 minutos. En términos de iteraciones por segundo, parece que se alcanza un óptimo alrededor de 2.000 a 8.000 iteraciones, en los que la simulación procesa alrededor de 70 iteraciones por segundo. Después de este umbral, el proceso se vuelve menos eficiente a medida que las dificultades para almacenar y manejar grandes cantidades de datos empiezan a afectar al Excel. Ahora, una vez más, dependiendo de la precisión que desee lograr en ciertos objetivos estadísticos, su número de iteraciones requeridas puede ser diferente. Por ejemplo, si solo estás interesado en la media o promedio del riesgo operacional, según el teorema del límite central, 1000 iteraciones podrían ser suficientes. Antes de 1000 iteraciones, la media no se ha estabilizado. Se necesitarán unas 8000 iteraciones para que la media se estabilice a un nivel algo más bajo que el que se calculó hasta solo 1000 iteraciones. Si por otro lado estás interesado en el P90, tal vez en 20.000 iteraciones aún no se haya logrado un percentil lo suficientemente estable. Recuerda que las contingencias probabilísticas generalmente se construyen como la diferencia entre un cierto percentil extremo, P90, que denota el nivel de confianza menos la media o la mediana. En este caso, si tuviera que construir una contingencia P90 menos mediana, después de 1000 iteraciones asignaría $13.023, el 13,3% de la mediana. Si tuviera que asignar la contingencia después de que el proceso se haya estabilizado con 10.000 iteraciones, la contingencia sería más precisa en $12.465, un 12,7% de la mediana. En otras palabras, con 10.000 iteraciones se llega a un número más preciso. De lo contrario, con solo 1000 iteraciones se hubiese subestimado la contingencia en casi un 5%. Parece que el proceso requiere al menos 5000 iteraciones para estabilizarse. Si en cambio está interesado en un percentil más extremo como el 95, sus iteraciones necesarias para lograr la convergencia o la estabilidad en los resultados podrían ser aún mayores. Dado que se recolectan menos muestras después del percentil 95, por definición solo el 5% de las iteraciones,
Entonces se necesitan más iteraciones para recoger suficientes muestras para lograr la convergencia en el percentil 95. Para resumir, es imposible dar reglas generales sobre cuántas iteraciones se requieren. Todo depende de la naturaleza de su modelo, la precisión que se requiera y la disponibilidad del tiempo. En general, cuantas más iteraciones se simulen, más tiempo y precisión se espera. En mi experiencia, el número mágico generalmente comienza a aparecer alrededor de 5.000 a 10.000 iteraciones. La mayoría de los procesos no convergen satisfactoriamente después de solo 200 o quizás 1.000 iteraciones. Y la mayoría de las veces, más de 20.000 iteraciones no mejorarán significativamente su precisión. Pero todo depende de las preferencias del usuario. Los dos gráficos siguientes comparan lo mismo. Un histograma simulado con tan solo 200 iteraciones y uno con 50.000 iteraciones. Los dos muestran la misma metodología y convergen eventualmente en los mismos resultados. A nivel de prueba o estudiantil, la comprensión de la metodología puede perfectamente alcanzarse con el gráfico realizado con 200 iteraciones. A nivel profesional y de toma de decisiones robustas en contextos de realidad, nuestra recomendación es evidentemente de realizar un número suficiente de iteraciones para lograr la convergencia.